Queridos amigos, queridos hermanos, todos estamos viviendo una situación terrible, ¿verdad? Tremenda en todo el mundo. Y los que me conocen saben que, como yo soy español, pues tengo familia en España y mi país está precisamente en un estado muy alarmante, en lo cual yo confío en Dios también, ¿verdad? Pero sí, la situación está tremenda y que seguramente aquí en Guatemala las cosas van a empeorar también en cuanto a esta pandemia, ¿verdad? Pero como granos de arena tiene el mar, yo te puedo decir, y puede llegar a ser, yo te puedo decir la cantidad de historias de milagros y buenas nuevas a quienes confían en Él y le aman. Llevo 28 años en Guatemala viviendo circunstancias también muy adversas, no como esta, porque esta es única, ¿verdad? Pero detrás de cada esos milagros, pues casi siempre se esconden también interminables horas de espera y especialmente una fe inquebrantable ante las grandes pruebas de la vida como la que estamos viviendo hoy en día. Y claro, en ocasiones como esta, con esta pandemia, pues es difícil mantener la fe. Es difícil. Y en su lugar, ¿qué es lo que pasa? Pues aparecen desesperanza, temores, miedos, como me comunican. Incluso comentarios de cristianos que están totalmente asustados, están preocupados e incluso llenos de dudas. En estas conversaciones que he tenido durante esta semana, pues eso han transmitido. Y justamente es la prueba de amor más grande que nosotros podemos ser, confiado en Él, a pesar de este desierto que estamos todos atravesando, a pesar de que el mundo está en una situación difícil, ¿verdad? Tenemos que confiar en Dios y en la respuesta a nuestra súplica, a nuestras oraciones. Confiar de que Dios va a hacer y Él hará, confiando en que Él nunca nos dejará en estos tiempos tan difíciles como me ha demostrado a mí en casi todos los años. Y en estos tiempos tan difíciles lo que nosotros debemos de procurar precisamente es confiar. Confiar plenamente en Dios y en su infinito poder y amor para con nosotros. Quiero decirte que ninguna relación tiene futuro con desconfianza. En ninguna relación, porque no es posible hacer un pacto fuerte con dudas. No es posible. Las relaciones precisamente son pactos que requieren fe. La confianza es esa en el matrimonio. La falta de confianza. Y vaya pruebas y vaya circunstancias las que vivieron muchos de ellos. Y con valentía lo que hicieron ellos, que se mantuvieron confiados en Dios, a pesar de las dificultades que fueron muy grandes en comparación a las que estamos viviendo hoy en día. Y el Padre Celestial jamás le falló. Como vuelvo a repetir, 28 años en Guatemala. Hemos trabajado en cárcel, hemos visto circunstancias terribles. Pero Dios me ha demostrado siempre que Él ha estado ahí. Nunca ha fallado. Y encima nos recompensa con grandes bendiciones a los que esperamos en Él. Es tremendo. Y en el capítulo 11 de Hebreo, es un capítulo de fe. Es un capítulo tremendo de fe. Y cita la historia de hombre que como Noé, quien atendiendo al llamado de Dios, al llamado del Creador, construyó un arca. Y por su fe y obediencia a Dios, él y su familia fueron salvados del diluvio. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, ¿verdad? En Hebreos 11:7. Y nos dice la palabra: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira, el diluvio no tiene nada que ver con lo que estamos pasando con este virus o con esta pandemia. Pues aquí solo se salvó su fe. Aquí solo se salvó Noé. Noé y su familia. Entonces, imagínate qué perdida estaba la humanidad. Qué perdida estaba la humanidad, que nada más Noé y su familia fueron dignos de ser salvos. ¿Tú te puedes imaginar la situación? Y lo que más me llama la atención también, que son muchos los cristianos los que han entrado en conflicto con todo lo que estamos viviendo con esta pandemia. Son muchos.
Y nuestra relación con Dios no puede estar en conflicto si comenzamos a desconfiar cuando las cosas están mal o cuando las cosas van en peor. Entramos en ese conflicto con Dios y no se puede. No era un individuo ejemplar como la gente puede pensar, o mucho menos, porque era de alguna manera capaz de sobrepasar también, como todos nosotros, esa naturaleza pecaminosa que todos llevamos dentro. Y Noé no era la excepción, no era alguien especialmente espectacular. Ahora, la gracia de Dios estaba sobre él, impresionante. Porque o si no, aparte Noé hubiera muerto junto con su familia, con todo ese pueblo impío, pecador, en el diluvio, hubiera muerto. Y Noé, claro, también es un ejemplo de que Dios salva a sus elegidos. También aprendemos esto. Y vemos cómo Dios fue paciente respecto al juicio venidero, mientras que Noé construía el arca. Y lo dicen, vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:20. Lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:20. Dice, lo que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mira, el Señor sabe cómo rescatar de las tribulaciones a la gente piadosa. Esto es lo más sorprendente. El Señor sabe cómo rescatar, sobre todo, a los que con su vida agradan a Dios. Tremendo testimonio. Esta verdad se expresa claramente, seguimos con la palabra de Dios en Segunda de Pedro 3, del 8 al 9. Y dice la palabra de Dios, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando aprendemos que el Señor aplaza el juicio final hasta que todos los elegidos lleguen al arrepentimiento. Pero yo quiero hacer una pregunta a mucha gente. ¿De verdad tú estás arrepentido? ¿O sigues en tus malos caminos o en una doble vida, en una doble moral? Porque mira, la vida de Noé nos sirve como un recordatorio que vendrá juicio sobre el pecado. Vendrá. Y el día del Señor, tenlo por seguro que también vendrá. Pero Jesús en la vida de Noé es como si nos anticipara, ¿verdad?, de cómo está el mundo o de cómo están las cosas cuando vuelva el Hijo del Hombre en el juicio final. Dice también la palabra de Dios, Mateo 24, del 37 al 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Oye, ¿no te es similar precisamente estos tiempos que estamos viviendo? ¿No se parecen mucho? ¿No te es similar de cómo la humanidad le está volviendo la espalda a Dios? Le está dando la espalda a Dios. Es tremendo. Como tal, nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Noé y ser heraldo de la justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Y escuchar las palabras de Pablo en 2 de Corintios 5:20. Y dice la palabra de Dios, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Y mira lo que dice, reconciliaos con Dios. Al igual que Noé, nosotros somos embajadores de Cristo en estos tiempos difíciles. El juicio de Dios viene,
Pero Él ofrece la reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de llevar este mensaje de reconciliación a los demás. Y es lo que quiero aprovechar en estos tiempos difíciles, en esta pandemia. Nosotros tenemos la obligación de llevar ese mensaje de reconciliación a nuestra familia, a nuestros amigos, a todo el mundo. Porque hay que decirle que es tiempo ya de arrepentimiento, de que te arrepientas. Es tiempo de que te reconcilies con Dios. Es tremendo. ¿Qué voy a decirle más, hombre? Abraham es otro de los grandes cuyos hombres y su confianza en Dios jamás tuvo límites. Tremendo. Abandonó su tierra sin saber ni siquiera dónde iba. Tan solo siguiendo el llamado de Dios. Tan solo siguiendo el llamado del Creador. Y Dios supo recompensar esa confianza y esa fe de Abraham, esa confianza de su siervo amado, y siendo muy anciano, él y su esposa, quien además ella era estéril, se le concedió la gracia de ser padres. ¡Wow! Y aún después de esto, la fe de Abraham volvió a ser probada cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac. Tremendo. Pero fue tanto el amor y la confianza inagotable de Abraham hacia el Padre Celestial que él estuvo dispuesto a hacerlo. Él estuvo y confiaba en que Dios le devolvería a su hijo. Tenía mucha confianza en Dios. El ejemplo de confianza de Abraham a las promesas de Dios. Mira, a pesar de las circunstancias adversas, de esos tiempos tan difíciles, de incluso de tener que perder a su propio hijo, pronósticos aparentemente imposibles, posiblemente como los que estamos viviendo en este planeta, en esta tierra, en esta época. Pero eso nos debería a nosotros de dar la valentía para que nuestra confianza no flaquee, para que nuestra confianza no caiga cuando enfrentemos estos desafíos que hoy estamos viviendo. Dios no cumplió las promesas de Abraham instantáneamente o en el momento que lo pidió, o de forma inmediata. Esto nos anima a que nosotros tenemos que ser más pacientes al esperar que Dios renueve o redima las circunstancias de nuestra vida. Que nos arrepintamos de estos malos tiempos. Sin fe y confianza en Dios, Daniel no habría podido salir con vida del foso de los leones. Lo mejor de todo es que el testimonio de Daniel, mira qué impresionante, sirvió para que todo un reino se convirtiera al amor de Dios. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Y yo sé que lo de muchos hermanos, muchos cristianos, que Guatemala, que mi país, España, se conviertan al Señor. Que de verdad, con estos tiempos que están viviendo, que se pongan delante de Dios, que se arrodillen delante de Dios, le pidan a Dios misericordia, que se humillen delante de Dios. Esta pandemia es un aviso. Esta pandemia es para que nosotros volvamos nuestra mirada hacia el cielo y le miremos a Él, para que nos podamos arrepentir. Y nosotros, los cristianos, con nuestro testimonio de fe y de confianza, le llevemos a Jesucristo, le llevemos a Dios. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Job? Este siervo Job, que lo perdió todo en un día. Familia, bienes, salud. Yo diría, ¿cómo aguantó este hombre? ¿Cómo soportó tanto dolor, tanta angustia, tanta desesperación? Mira, Job perdió todo, menos la confianza en Dios. Y lo que padeció Job, solamente Jesucristo lo padeció más que él, porque nosotros. Pero Job nunca perdió la confianza en Dios, porque en medio de las circunstancias no le atribuyó despropósito. Como dice la palabra de Dios en Job 1:22. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él era un hombre justo,
que estaba pasando quizás la prueba más difícil que un hombre podría pasar. Porque ya que Satanás quería verificar si de verdad Job era tan fiel, que si Job se podía mantener firme a pesar de todo lo que le estaba sucediendo. En medio de la prueba, y te lo digo, amigo, hermano, familia, lo peor que podemos hacer en medio de esta circunstancia que estamos viviendo es alejarnos de Dios. Eso es lo peor que podemos hacer. Y perder la fe. Las adversidades, miren, llevo muchos años, y las adversidades yo me he dado cuenta que son partes de la vida. Y estos tiempos que estamos viviendo con esta pandemia, si nosotros no nos arrepentimos, si no nos reconciliamos con Dios, si no agradamos a Dios, las cosas no van a estar bien. Ahora, si nosotros estamos agradando a Dios, mirando para el cielo, tendremos la certeza de que todo irá bien. Mira lo que te estoy diciendo, todo irá bien. Porque los planes de nuestro Padre siempre son de bendición. Son de bendición para sus verdaderos hijos. Los planes de Dios no son de maldición, no son de sufrimiento. Los planes de Dios son de bendición. Pero lo que le pedimos, no podemos nosotros llevar una vida fuera de Dios. No se puede. Y mucha gente, en medio de pruebas, cuando vienen tiempos difíciles y dificultades insoportables, lo primero que hacen es alejarse de Dios. Y esto no es así. Así que por lo que debemos de perseverar hasta que esta epidemia, esta pandemia se vaya. Es decir, ni un paso atrás. No podemos dar ni un paso atrás. Creamos en medio de cualquier dificultad. Porque Dios está con nosotros. Por supuesto que se entiende la aflicción, por supuesto que yo puedo entender la aflicción, porque precisamente las emociones negativas aparecen con la prueba. Cuando uno está pasando por dificultades, esas emociones saltan, esas emociones explotan dentro de nosotros, pero es necesario que nosotros renovemos nuestro entendimiento y aprendamos a ver con los ojos de la fe. Esto es necesario. Así que no deje que esta situación que está sacudiendo al mundo gane la batalla. No lo permita. Sacúdete la depresión. Sacúdete el miedo. Sacúdete el temor. Y busca al Señor para que Él te dé discernimiento para salir adelante. Y a muchos cristianos le digo que busquen a Dios para que le dé discernimiento precisamente qué es lo que quiere Dios en estos tiempos. Porque avisos más claros no vamos, es imposible, tendremos porque vendrán tiempos muy duros también en el futuro. Entonces cuando surja la desconfianza, aferrémonos a las promesas de Dios, de Cristo. Aferrémonos a esa promesa de Cristo que dice que somos más que vencedores. Vemos que él se desanimó. Pues claro que se desanimó. Mira todo lo que le estaba ocurriendo, mira todo lo que le pasó. No es para menos. Dijo, anda, maldice a tu Dios y muérete. Imagínate tú. Porque realmente es una tentación pecar contra Dios en medio de la dificultad. Y echarle la culpa a Dios. Mírate, mi consejo es que no importa lo que esté pasando. Te pido que no cometas pecado contra Dios. Porque de Él no viene la maldad, porque de Él no viene la enfermedad, porque de Él no viene tantas miserias y tantas cosas que vivimos. El hombre ha violado las leyes divinas de Dios y todos lo sabemos. La culpa es del hombre, no es de Dios. Así como ocurrió con todo este ejemplo que te estoy poniendo, con todos estos hombres de fe y confianza en la antigüedad, Dios recompensará tu fe si tú esperas en Él. Dios me ha demostrado que tiene grandes promesas para mí. Mi familia me ha conocido. La gente me ha conocido cuando yo era lo que son. Ellos son testigos de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Dios ha cumplido su promesa para mí. Y que Él la quiere cumplir para ti, no te quepa la menor duda. Los tiempos difíciles como los de ahora, eso nos muestra cuán vulnerables somos. Cuán insignificantes somos, no somos nada, no somos nadie. Sin la fortaleza de Dios que imprime en nuestra vida, es casi imposible superar este desierto, atravesar este desierto.
Ahora muchos se preguntarán, sí, bien pastor, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Primer consejo que te doy es deja fluir. Deja fluir. Quizás siempre espera que la situación que estamos viviendo se resuelva de cierta manera o se resuelva de alguna manera. No, lo mejor será abandonarte confiadamente a la voluntad de Dios ante esta pandemia que nos ha tocado, haciendo lo que te corresponde y orando por lo sobrenatural, pero siempre permitiendo que fluya para nosotros, porque esa es la fe. La fe es confiar en lo que Dios tiene para ti. La fe es confiar en lo que Dios tiene para mí. Es lo mejor de lo que tú te hayas podido imaginar. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¡Wow! Clama. Clamar es gritarle, es decirle, Señor, heme aquí. Señor, mira mi situación, pero yo confío y creo en ti. ¿Cómo lograrlo? Pues el segundo consejo que te doy es confiar en la bondad de Dios, confiar en la bondad de Cristo, confiar en la bondad del Creador. La vida puede enfrentarse como en esta situación que nos está tocando vivir y es frustrante, es desesperante. Sin embargo, del dolor, a pesar de la incertidumbre, confía en la bondad del Todopoderoso. Confía y en esta pandemia y en esta situación, espera sin dudar que siempre lo mejor de ti, lo mejor de sí, de verdad vendrá a los que verdaderamente agradan a Dios. Al respecto encontramos en el Nuevo Testamento, en Mateo 7, del 7 al 11, lo siguiente. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden. No te desanimes. Han habido muchas pandemias, han habido muchas epidemias, pestes a lo largo de la historia de la humanidad. Yo, perdóname, pero lo he visto siempre como juicio de Dios. Cuando el hombre se ha desviado tanto, cuando el hombre ha pasado tanto de Dios. Pero un corazón fortalecido en la gracia de Dios, eso nunca haya desesperanza, nunca se pierde la fe. Cuando nuestro corazón está puesto verdaderamente en Dios. Él hará su parte, mientras nosotros hacemos lo que nos corresponde. Confiar en su gran amor, que nos hace recobrar la vida y dar frutos. Guatemala es un país de cristianos, de muchos cristianos, pero se ven pocos frutos. Podríamos hacer grandes cosas si todos juntos hiciéramos lo que nos corresponde a la religión. Si nos dejáramos de jugar con Dios, se verían grandes resultados. Confiemos en Dios plenamente, no parcialmente, plenamente. Encomendemos a Dios nuestro camino y Él obrará, como dice en el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo a mi familia le hablo mucho, que aquí aprovecho para darles recuerdos, que están en Sevilla, en España, que están, pues sí, con temor, con miedo. Yo le digo a mi familia, ay, si tuvierais la confianza que yo tengo en Dios. Porque el temor echa fuera el amor. El que tiene el amor de Dios en su corazón, en su vida, el temor no existe, el miedo no existe. Porque nuestra vida depende de Dios en todo y para todo. Si tú encomiendas tus caminos a Él,
si tú crees de verdad que Él es el poderoso para resolver, para cambiar situaciones, para hacer lo que tú estás pidiendo. Porque Él lo va a hacer porque Él no puede dejar de cumplir lo que Él ha prometido. Ir en contra de su palabra. Por tanto hay seguridad y Él lo hará. Aquí vivimos en una población súper grande. En Remar hay muchas personas, no sé, 500, no sé. En la ciudad de los niños, imagínate, tenemos 14 hogares, casi 300 jóvenes. Tenemos 2 hogares de ancianos. Ancianos, que ustedes saben que ahora mismo es la población más vulnerable. Están llenos. Si yo andara con miedo, yo estaría en depresión, yo estaría hecho lata. Pero mi confianza está en Dios. Si un padre de familia que hoy en estos tiempos se acerca a los grandes supermercados porque necesita provisión para sus 2 o 3 hijos o un hijo que tiene en casa, imagínate nosotros. Yo no puedo ir a comprar a un supermercado tantas cosas. Yo confío en la provisión de Dios y que aprovecho también para deciros que nos ayuden. Que nos ayuden porque verdaderamente son vuestros niños también. No son mis niños, son los niños de Guatemala. Tenemos hogar de niñas madres, tenemos hogar de madres con niños. Es nuestro, todo es nuestro. Es tuyo también, tus niños. Estas mujeres, todos estos hombres, todos estos ancianos. No me quiero salir del tema, lo único que quiero decirte es que no voy con miedo, no estoy con miedo, estoy confiando en el Señor. Y las cosas se van a poner duras en Guatemala. Imagínate en mi país, en España, que, oye, pues, hospitales tremendamente equipados y aparte la seguridad social de mi país es una de las mejores del mundo. Y todo lo que está padeciendo, donde están colapsando los hospitales, donde ya no hay atención. Imagínate aquí en Guatemala, qué caos. Pero si es verdad que los que estamos bajo la sombra del Altísimo, Dios nos cuidará. Como en el Salmo 23. Léanse el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él nos hace descansar. Por eso te digo, encomienda a Dios tus caminos. Hazlo. Por muy desesperante que sea la situación, por muy desesperante que sea ese tiempo de esperar en casa, de no poder salir, de estar ahí atrapados o decir no puedo moverme, es el momento de encomendarte a Dios. Yo me quiero despedir con este salmo. Es un mensaje del Creador para ti. Salmo 91, 15 al 16. Me invocará y yo lo responderé. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de buscar a Dios. Porque tú tienes que tener la confianza, la fe, de que cuando nosotros nos entregamos a Dios, Él nos protege como la gallina que abre sus plumas y mete a todos sus polluelos dentro de ella, y están los polluelos ahí bajo la cobertura de su mamá, sabiendo que ni el está de aquí afuera, su mamá está ahí protegiéndola. Eso es lo que yo quiero para mi familia, es lo que quiero para Guatemala, es lo que quiero para España, que nos sintamos con esa confianza, que si encomendamos nuestra vida a Él, Dios hará. Por eso tengo paz. Por eso sé que todo lo que está ocurriendo es porque Dios quiere quebrantar al mundo para que nosotros nos clavemos nuestras rodillas al suelo y miremos al cielo. Y le digamos, Señor, yo he sido un egoísta, solo he pensado en mí, en tener, en querer. Mi testimonio es para que verdaderamente entiendan. Todas estas personas que tenemos bajo la cobertura de Remar es porque esto es una obra sobrenatural. Porque es Dios quien nos provee. Y la gente anda con miedo, con temores. ¿Cuál es mi provisión? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a dejar de hacer? Y ahora con esta pandemia, la fiebre que ha habido en los supermercados, en las tiendas, en lo que sea, la gente. Yo tranquilo. Yo no sé lo que va a pasar la semana que viene, si en la bodega tendremos alimentos para alimentar las cosas. Pero lo que sí sé es que Dios nunca nos ha dejado, ni nos va a dejar.
Por eso he querido dar este mensaje. Fe y confianza en Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Llama a tu familia. Yo llamo a mis hermanos. Tú llama a tus amigos. Y háblales. Dile, reconcíliate con Dios. Es tiempo de volver tus ojos a Dios, al cielo. Algunos, yo sé que en mi familia hay que ni quieren saber nada o no creen. A veces mucho orgullo y mucha soberbia la que hay en el corazón del hombre. Pero estos tiempos son para que nosotros recapacitemos. Lo que estamos viviendo hoy en día no se ha vivido nunca. Y fíjate en nuestros ancianos en todo el mundo. Ellos vivieron por ejemplo en España y aquí en Guatemala, han vivido golpes de Estado, en España la guerra civil, y ahora son los más atacados. Hermanos, amigos, familias, vuelvan a Dios. Llévale esperanza de que no vivan con miedo, que no vivan con temor. Agradecido del trabajo que tengo, agradecido del privilegio que tengo de servir a mi Dios. Oremos para que en esta mañana podamos tomar la invitación que Dios nos hace de confiar en Dios y depender en Él cada día de nuestra vida. Las cosas se van a complicar, vienen tiempos complicados, difíciles. Ahora viene un problema, una crisis económica que yo creo que va a cambiar el orden mundial. Pero qué miedo, mi provisión viene de Dios. Él me protege, Él me guarda. Y cuando uno tiene esa confianza, sabemos que Él actuará, que Él va a hacer y que Él obrará a nuestro favor. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Que penetre en lo más profundo de los corazones, de la vida de la gente, Señor. Cambia, transforma, restaura. Y Padre, lleva, Señor, que tu Espíritu, Señor, guíe nuestros corazones. Llévate todo miedo, todo temor, toda angustia, toda tristeza. Hay gente que no tienen a sus seres queridos al lado. Llévate toda esa melancolía, Padre, y sustitúyela por el gozo de tu salvación. Padre, toca a mi familia, bendícela. Llénanos de ti en estos tiempos, Señor. Y llévate todo ese pánico de que va a suceder. Tú eres Jehová, mi Dios. Tú eres mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos, tú me harás pastorear. Gracias, Señor. Bendice este ministerio, bendice la iglesia, bendice el remar. Guárdanos de los contagios. Guárdanos de esta contaminación. Y sobre todo, mi Dios, que no falte nunca la provisión para llevar a nuestros hogares. Te amamos y te necesitamos. Vengan solo tu reino y hágase tu voluntad en nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, es una bendición servir a Dios. Es una bendición. Te lo digo con todo mi corazón. Esperemos que todo esto cambie. Y si no, nosotros vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Así que, hermanos, amigos, muchas gracias. Que Dios os bendiga. Y estamos para serviros.